El descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en el siglo IX constituye uno de los acontecimientos básicos de la Edad Media. Masivas peregrinaciones llegan de Europa, cruzan los Pirineos y atraviesan Navarra. Superado Roncesvalles y el Valle de Erro, el camino de Santiago se adentra en la Alta Navarra por Esteríbar. Pegada a las orillas del río Arga, la ruta jacobea llegaba hasta el que hoy será también nuestro destino, Puente la Reina. Si la Edad Media es una época de malos caminos, el de Santiago es una excepción. La existencia de una ruta tan importante necesitaba de un trazado apropiado y unas condiciones de tránsito adecuadas. Esta es la razón de que numerosos puentes jalonen su trayecto. En este tramo navarro del Camino de Santiago, de 44,5 kilómetros de recorrido, desde Zubiri hasta Puente la Reina, sus puentes marcan historia, tradiciones e incluso supersticiones. El valle de Esteríbar es el del río Arga, desde su nacimiento al pie del collado de Urquiaga hasta su entrada en la cuenca de Pamplona. Por el valle discurría la calzada romana que entraba en la península por el puerto de Ibañeta. Siglos después, el Camino de Santiago siguió el mismo itinerario. La explicación de tal coincidencia es sencilla. El de Esteríbar es el único valle de la zona cuyo paso transcurre sin obstáculos. Aquí no existen desfiladeros ni tramos encajonados, como sucede en otros valles más orientales. La economía de Esteríbar fue en su día principalmente agrícola, con cultivos de tipo mediterráneo, y también ganadera. Hoy la mayoría de sus habitantes trabaja en industrias de los alrededores o en Pamplona. El curso del Arga nos conduce hasta Eugui, un hermoso pueblo al borde del pantano del mismo nombre. Más adelante están situados Urtasun y Zubiri. Son numerosos los toponímicos que en euskera encontramos en este tramo de la ruta jacobea. Antiguamente zona cerradamente vascoparlante, en la actualidad la mayoría de sus habitantes desconocen el euskera. El significado de Zubiri, pueblo del puente, nos indica claramente la existencia del primero de los puentes que los peregrinos procedentes de Erro cruzaban sobre el Arga. Al lado de este puente gótico de Zubiri parece que existió una leprosería dedicada a Santa María Magdalena. El edificio todavía se conserva hoy y su interior sirve de albergue a los peregrinos. En esta leprosería se atendía a los leprosos que hacían el camino con la intención de curarse o a aquellos que durante el recorrido enfermaban. Al puente de Zubiri se le conoce popularmente como el Puente de la Rabia. Lo de la rabia alude al viejo rito ya desaparecido de dar 3 vueltas a los animales de la comarca alrededor de su pilar central. La creencia popular aseguraba que de esta forma los animales eran eximidos de padecer la rabia por el milagroso influjo de Santa Quiteria.
cuyas reliquias se suponen están enterradas en el estribo de este puente. También hay quien en Zubiri ofrece una desinteresada ayuda a los peregrinos que hoy hacen el camino. Sebastián González prepara las ramas de avellano que trae del bosque para elaborar con ellas las varas sobre las que, a modo de bordón, se apoyarán los peregrinos. Después, Sebastián coloca las varas al borde del camino para quienes puedan necesitarlas. El siguiente enclave del Camino de Santiago, pasado Zubiri, es La Rasoaña. La Rasoaña es un pueblo de gran prestigio medieval. Sobre su primitivo puente de 2 ojos de medio punto, gótico del siglo XIV, reconstruido con posterioridad, los peregrinos cruzaban el Arga. A este puente de la Rasoaña se le conoce también como el Puente de los Bandidos. El autor del célebre Codex Calixtus escribió que los impíos vascos solían robar a los peregrinos que iban a Santiago y montarse sobre ellos como sobre acémilas y matarlos. De ahí nació el nombre de Puente de los Bandidos. La Rasoaña fue villa con asiento en las Cortes de Navarra. En 1174 recibió el estatuto de Villa de Francos. Adquirió la configuración urbana típica de otros pueblos nacidos en el Camino de Santiago. La alineación de las casas a ambos lados de una calle principal que coincidía con el paso de la ruta jacobea por la población. En la Rasoaña existió desde el siglo XI un monasterio bajo la advocación de Santa María y San Agustín, que en 1087 pasó a depender de Leire. Roncesvalles tenía en esta localidad una encomienda y clavería que desde el siglo XIII se utilizó también como hospital de peregrinos. El edificio todavía se conserva cercano a la iglesia de San Nicolás de Bari. Tras pasar la noche, si lo desean, en el confortable albergue de la villa, los peregrinos siguen cruzando hoy el puente de la Rasoaña y atraviesan el pequeño pueblo de Aquerreta para dirigirse hacia Zuriain e Ilurdoz. Por una vereda entre el monte y el Arga, el Camino de Santiago llega a Iroz, donde los peregrinos cruzan de nuevo el río por el puente de Iturgaiz. Se trata de un puente medieval, románico del siglo XII, con un arco central flanqueado por 2 menores a cada lado, también de medio punto. Pasado el puente de Iturgaiz, los peregrinos llegan a Zabaldica. Zabaldica está formado por 2 conjuntos. El barrio alto está construido en torno a la iglesia de San Esteban y el barrio bajo está edificado junto al Camino de Santiago. Por la parte de abajo, pasado Zabaldica, en dirección a Arleta, otro puente cruza el Arga. Es un puente de 3 arcos apuntados, primitivamente románico, pero reformado en el siglo XVII. Ya por la ladera del monte Narval, el Camino de Santiago conducía a los peregrinos hasta Arleta. La fecha de fundación del pueblo de Arleta es desconocida. Abandonado en 1366, Arleta consta tan solo de 2 edificios, hoy de propiedad particular: el antiguo Palacio del Señorío y la iglesia de Santa Marina. Por detrás de esta pequeña iglesia transcurre la ruta jacobea.
Al otro lado del monte Miravalles, en el valle de Ezcabarte, los peregrinos se encaminaban a la Basílica de la Trinidad de Arre. Es uno de los lugares más emblemáticos del Camino de Santiago. A este conjunto monástico de la Trinidad de Arre se accede a través de un puente medieval de 55 metros de largo, compuesto por 6 arcos rebajados sobre el río Ulzama. La basílica fue fundada con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo XIII. En su enclave hubo una hospedería de la que se conocen sus constituciones del siglo XVI, aunque su tradición hospitalaria se remonta bastante más atrás. También desde el siglo XIII, la Santísima Trinidad de Arre tuvo hospital de peregrinos. En 1584 tenía 12 camas y consta en un documento de la época que en 1663 a los peregrinos que regresaban enfermos se les trasladaba a Roncesvalles, donde había un hospital más espacioso. En la actualidad son los hermanos maristas quienes viven en la Santísima Trinidad de Arre. Son ellos también los encargados de acoger a los peregrinos. Les ponen el sello del lugar para que quede constancia de su paso por la basílica, como ocurre en los demás enclaves del camino. En la Trinidad de Arre, los peregrinos que lo desean pueden quedarse en el albergue que hay al lado de la basílica. Aquí, los peregrinos pueden asearse, pasar la noche y hasta prepararse la comida ellos mismos antes de proseguir su camino. Desde la Santísima Trinidad de Arre, la ruta jacobea transcurre por la calle Mayor y la avenida de Serapio Uici de Villaba, unida prácticamente a Burlada también por su calle Mayor. Estamos ya a las puertas de Pamplona. Por este puente de la Magdalena los peregrinos acceden a la capital navarra. Es un hermoso puente románico parecido al de Puente la Reina. En su cabecera, a la derecha, se levanta un crucero, símbolo inequívoco de que el Camino de Santiago pasaba por aquí. Sobre el mismo río Arga, 3 puentes más servían de entrada a la Pamplona medieval. Este de Santa Engracia, el de la Rochapea y el de San Pedro, quizá el más antiguo de todos ellos. Su construcción es posible que date del siglo XII o XIII. Atravesado el Arga, los peregrinos pasaban por el Portal de Francia y llegaban a la Catedral de Pamplona, que se alza majestuosa en el corazón del antiguo barrio de la Navarrería. Las peregrinaciones jacobeas cambiaron el aspecto de la capital navarra, especialmente cuando el obispo Pedro de Anduque inicia la repoblación con francos y extranjeros, algo parecido a lo que ocurriera con Estella, Puente la Reina o Monreal. 3 núcleos diferenciados de población habitaban la ciudad. En la Navarrería vivían los nacidos en Navarra, y en el burgo de San Cernin y en la población de San Nicolás habitaban los inmigrantes francos. De entre las numerosas construcciones religiosas de Pamplona destaca su catedral. En su primitiva edificación románica colaboró uno de los constructores más importantes del camino, el maestro Esteban. Un incendio la destruyó en 1390 y fue reconstruida en estilo gótico en base a su bello claustro, que había sido concluido en 1356. En la catedral había un refertorio o comedor para peregrinos
que hoy es sede del Museo Diocesano. Al lado del refectorio existía también una cocina de peregrinos con una impresionante chimenea. Su altura es equiparable a la de la nave central de la catedral, 28 metros. Su forma de pirámide truncada es una joya arquitectónica de muy compleja construcción. En el Hospital de San Miguel, en otros de menor entidad, y sobre todo en este Hospital General o Museo de Navarra, eran atendidos los peregrinos enfermos. Además, el peregrino gozaba de una especial protección al llegar a Pamplona, ya que el fuero general de la capital navarra velaba celosamente por su seguridad personal y la de sus bienes. Abandonado Pamplona, el camino de Santiago continúa hacia Cizur, pero antes, los peregrinos deben pasar sobre dos nuevos puentes románicos. Estamos en Cizur Menor. En esta pequeña localidad hay dos hermosas iglesias románicas, la parroquial del siglo XII y la de San Miguel o de los sanjuanistas. Este templo de los sanjuanistas, construido hacia 1200, posee una hermosa capilla de ábside octogonal y una torre fortaleza desde donde se domina el Camino de Santiago desde su salida de Pamplona. Entre las dos iglesias existió también en Cizur Menor una encomienda de San Juan de Jerusalén del siglo XII con hospital para peregrinos. Hoy, los que deciden pasar la noche en Cizur Menor se hospedan en este albergue. Tras Gendulain, Galar y Zariquiegui, el Camino de Santiago asciende por el Monte del Perdón y continúa por la otra vertiente hasta Uterga y Muruzábal. En el término de Muruzábal, en medio del campo, se levanta una de las obras más sobrecogedoras del Camino de Santiago, el Templo de Santa María de Eunate, de finales del siglo XII. Los peregrinos cuando llegan aquí confiesan que es uno de los lugares que más impresión y emoción les causa. Santa María de Eunate es un templo románico de forma octogonal, rodeado de un atrio exterior. Solo hay 3 iglesias en la península de estas características. De sus orígenes nada se sabe con exactitud. Algunos lo atribuyen a los templarios. Afirman algunas teorías que aquí se reunían los miembros de la Orden del Temple para celebrar sus ritos de iniciación. Parece que también sirvió como lugar de enterramiento de peregrinos y de cofrades de la Orden de Santa María de Eunate. Y es posible que en su cima se colocara un foco de fuego para señalar el camino a los peregrinos. El misterio que rodea a Santa María de Eunate es uno de sus muchos atractivos. A unos pocos kilómetros al este de Santa María de Eunate se encuentra una famosa y bella villa del Camino de Santiago, Obanos. Es la villa de los Infanzones. Aquí se coaligaron los nobles de Navarra para delimitar el poder real.
Obanos es también escenario de una de las leyendas mantenidas por el fervor jacobeo, la leyenda de los príncipes de Aquitania, Felicia y Guillén. Cuenta esta leyenda que Felicia, peregrina jacobea, a su regreso de Compostela, renunció a su vida de nobleza y se quedó en el campo, en un caserío navarro de Amocain. Su hermano Guillermo vino en su busca. Al no convencer a Felicia de que regresara a Aquitania, la asesinó. Más tarde, en señal de arrepentimiento, el príncipe Guillén se quedó en Obanos como ermitaño. Por fin, llegamos a Puente la Reina. El Camino de Santiago atraviesa la villa por su histórica calle Mayor. Al final de esta calle encontramos uno de los primeros y más bellos puentes románicos de los que se tiene noticia. Este puente del siglo XI está compuesto por 6 arcos de medio punto de perfil suavemente alomado y con característicos arquillos de aligeramiento en las pilas, que constituyen uno de los símbolos más utilizados en la arquitectura de la ruta compostelana. La villa parece que se construyó en función de este puente que le da nombre, ya que este, posiblemente, ya existía cuando Sancho III, el Mayor, unificó en este punto las 2 rutas seguidas por los peregrinos procedentes de Francia, la de Roncesvalles y la de Somport, el camino navarro y el aragonés. En 1122 fue Alfonso el Batallador quien, en el marco de una política de atracción de la población franca, concedió a los nuevos habitantes de Puente la Reina terrenos y determinó que tuvieran los fueros y costumbres de Estella. Las 3 calles paralelas de la villa, la mayor abocando al puente, se levantaron, dicen las crónicas de la época, en un año y un día. Toda la historia de Puente la Reina está ligada al Camino de Santiago. En la villa existieron varios hospitales para peregrinos. Uno de ellos era este reformado edificio que hoy es seminario de los Padres Reparadores. Fue construido por la Orden de San Juan de Jerusalén, más tarde conocida como la Orden de los Caballeros de Malta. El antiguo hospital estaba al lado de una iglesia románica, la Iglesia del Crucifijo, llamada así porque en su interior hay un misterioso crucifijo traído hasta aquí, se cree, por peregrinos alemanes. Al lado del templo y del antiguo hospital hay un albergue de peregrinos del que se encargan actualmente los Padres Reparadores. Ya en la calle Mayor está la iglesia de Santiago. Dentro se encuentra una talla en madera policromada conocida popularmente como Santiago Belcha, que representa al apóstol como un peregrino más. Puente la Reina basó su economía en su estratégica situación geográfica. Encrucijada de las grandes rutas europeas, por este lugar pasaron peregrinos jacobeos, señores feudales dispuestos a combatir el Islam, monjes, prelados y, sobre todo, numerosos inmigrantes. Emprendedores, mercaderes y artesanos, oriundos en su mayoría del sur de Francia. Aquellos primeros habitantes de Puente la Reina vivían en general de pequeños talleres y del comercio con los peregrinos que por aquí pasaban. Desde 1498, la reina Catalina de Navarra concedió a la villa una feria anual, franca de todo derecho, de 15 días de duración. Con la decadencia de las peregrinaciones, la villa se ruraliza. La agricultura se convierte así en la principal actividad de la localidad. Poco a poco van desapareciendo sus numerosos artesanos: alfareros, enrederos, cesteros, sogueros, fabricantes de alforjas o mujeres que elaboraban reposteros y mantelerías.
Sin embargo, el mantenimiento, hoy todavía de algunos artesanos, nos recuerda los mejores años de la ruta jacobea que con su paso por Puente la Reina contribuyó al desarrollo y esplendor de esta localidad. Yo tengo experiencia pues desde bueno, mi abuelo no conocí, pero vamos, mi tío y mi padre pues lo han mamado y yo que podía haber estudiado, vi en aquellos, estoy hablando de hace 30 años, ¿no? El trabajo que tenían aquí para las caballerías, que no podían andar a vío al trabajo y me quedé con ellos pues por ayudarles, ¿no? Entonces pues todos los pueblos, de todos los pueblos había cantidad de caballerías y fincas, ¿no? Que todas se cultivaban y había reatas de caballerías, ¿no? En cada casa igual había 6 ganados. Después he visto cómo este oficio pues ha terminado, ¿no? Pero hemos tenido que reciclarnos y hacer pues cosas o bien para adorno o bien cosas más finas como son pues para las caballerías de montar o estas albarcas que veis o bien también pues incluso a tener que tapizar, ¿no? Aquí pasan cantidad de peregrinos, entonces esta como es la primera tienda del camino pues yo les vendo los bastones y vendemos a cientos, ¿no? Ahí sí que no ganamos nada porque pensamos que es un servicio, ¿no?, a la gente del camino, y yo también he sido peregrino y pues desde que les tienes que vender una bota y les llenas igual pues con vino para que lo prueben y les guste hasta que les tienes que dar pan a lo mejor porque han cerrado la panadería y les utilizas pues como un servicio más, no solamente no es aprovecharse del peregrino sino darle vida. Obras como estas que vemos han sido creadas por otro artesano que hoy vive y trabaja en Puente la Reina. El valenciano Vite Ferrús se instaló en esta localidad hace ahora 2 años. El entorno ha influido en su trabajo. A su larga experiencia en tallas de madera de estilo mediterráneo, ha incorporado el gusto y la estética vascos, tal y como muestran sus últimas obras. Que como yo vine aquí, pues muy fácil, simplemente me subí en una bicicleta, cargué en ella mi equipo de dibujo y me dediqué a hacer el Camino de Santiago, como peregrino, claro. Pero, claro, cuando llegué a Unate, a la preciosa ermita de Unate, me topé con una navarra, que resultó ser de aquí de Puente la Reina, y parece que le caí simpático, ella también a mí, claro. Así que me quedé. Estar en Puente la Reina para mí es una gran satisfacción porque es estar rodeado de historia, sobre todo artística. Esto está repleto de arte. Me acuerdo que las primeras semanas ni me lo creía. Estaba trabajando aquí todo el día y por la noche me iba a pasear a Puente yo solo, aunque hiciera frío, y me quedaba encandilado viendo los alerones, las piedras. Aquí tanta fachada de piedra me alucinaba y me sigue alucinando.